La iglesia es como un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco. Cuando hablamos del amor de hermanos, estamos hablando de cuando el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hay otra versión que me gusta mucho, que es la Dios habla hoy. Dice: ámense como hermanos. Ámense como hermanos. Entonces lo que nos da es una interpretación clara de lo que se refiere cuando se habla de un amor fraternal. Es amarnos como hermanos, los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Y entonces uno dice, bueno, cuando yo miro la relación que tenía con mis hermanos, la relación que tengo con mis hermanos, y si soy padre y tengo más de un hijo, yo he podido mirar cómo es la relación de hermanos. Y sí, me hago una gran pregunta y digo, ¿a qué se refería el Señor con amarnos como hermanos? O sea, quítense las papas fritas, peléense por un juguete. No sé en realidad a qué se refería, pero cuando veo los ejemplos bíblicos con respecto a la relación de hermanos, yo me encuentro con todavía mucho más problema que ponerse a discutir por... Yo los he visto a mis hijos cuando se dividen una salchicha, cogen una regla y la miden, para que les toque exactamente partes iguales, ¿sí? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado o han visto, pero por ejemplo, mis hijos me reclaman de por qué no los trato igual. Con respecto a, por ejemplo, a alguien le di $1 y el otro me dice, pero ¿y a mí por qué no me das? Ya me está reclamando eso, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, cuando le toque vara a tu hermano también te voy a dar a ti. Y a ella no les gusta, ¿verdad? Y cuando yo veo esos ejemplos bíblicos en la palabra de Dios, me encuentro desde el primer libro, desde el Génesis, y casi todos los ejemplos que les voy a sacar están en el Génesis, a excepción del último, ¿sí? Nos muestra la relación de hermanos. Quiero que ustedes más o menos puedan mirar esto. Relación de hermanos, Caín y Abel. Todos sabemos cómo terminó esto, ¿no? Los primeros hermanos, que relata la palabra de Dios, vemos cómo Caín entra en envidia con su hermano. Y entonces cuando ve que la ofrenda de Abel es aceptada a los ojos del Señor, Caín en ira mata a su hermano. Y cuando el Señor le pregunta, en Génesis 4:9 le dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy acaso yo protector de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que estar viendo lo que hace mi hermano? Bueno, la palabra todavía no estaba escrita, pero si hubiera estado escrita seguramente la respuesta hubiera sido sí. Pero esa es la primera relación de hermanos que se nos ilustra. ¿Saben cuál más hay? La relación entre Ismael e Isaac. Este es un tremendo enfrentamiento entre dos hermanos que hasta nuestros días sigue haciendo mella. Para quienes no lo saben, de Ismael viene la descendencia del pueblo árabe y de Isaac viene la descendencia del pueblo judío. Y si ustedes han visto inclusive las noticias actualmente, recién se está firmando la paz con algunos países árabes, pero después de miles de años de conflicto, casi 6,000 años de conflicto. Otra, y que alguna vez la hablábamos cuando se predicaba bailando con la más fea, ¿no? Hablábamos obviamente de quién se casó con estas dos mujeres,
Pero ¿cómo sería la relación entre estas dos mujeres? Cuando Lea se casa primero y era Raquel la deseada, dos hermanas que entran en conflicto por un varón. Entonces ahí ya nace el primer capítulo de la novela Dos mujeres, un camino. Sí, Lea y Raquel discutiendo por el amor de un hombre. Pero luego está Esaú y Jacob, los hijos justamente, los hijos del patriarca, ¿no? Y sabemos que en el relato bíblico, y lo vamos a ver más adelante, Jacob le roba la primogenitura a su hermano. No sé si está bien dicha la palabra, porque como vamos a ver más adelante, propiamente no fue un robo. Y si estuvieron atentos a la prédica de hace unas 3 o 4 semanas, ustedes se van a dar cuenta de que inclusive fue parte del plan de Dios. Yo no sé cómo recordar otra relación de hermanos, José y sus hermanos. ¿Sí? Génesis 37, 3 y 4 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y si ustedes han leído la palabra, ellos, o sea, me refiero a los hermanos, un día se cansaron, ya no solamente de hablarle irascibamente, sino que se cansaron de él y lo echaron en un pozo. Dijeron, no lo matemos, pero echémoslo a un pozo y ahí veamos lo que la suerte le depara. Y todos sabemos, después terminó siendo un esclavo, en la prisión, hasta que terminó siendo el segundo en Egipto. Pero sabemos cómo comenzó. Problema y rivalidad con sus hermanos. ¿Cómo olvidar a Abimelech y a sus hermanos? ¿O cómo olvidar a David y a sus hermanos? ¿Sí? Hasta ahí la mayoría de los ejemplos fueron en el Génesis. Entonces, cuando uno parte de las enseñanzas bíblicas y uno dice la primera vez que se nombra en la Escritura, sienta un precedente. Y cuando se habla por primera vez de hermanos en la Escritura, se habla de Caín y Abel. Y luego los siguientes ejemplos no mejoran, en absoluto. Y entonces David y sus hermanos, dice en 1 Samuel 17, 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Si ustedes han leído esta porción bíblica, hace referencia, y bueno, primero obviamente cuando el profeta va a ungir, ni siquiera el padre tiene una buena relación con David, menos los hermanos. Nadie está preocupado de dónde está David, a lo mejor él va a ser el próximo rey de Israel. No, nada que ver. Ya cuando el profeta dice, no tienes más hijos, bueno, entonces no es aquí. Ahí dicen, espera, cierto que tengo otro hijo. Y probablemente los hermanos dicen, ese hijo, pero ni... Y ahí lo traen y es ungido. No pasa mayor cosa. Luego dice que 3 de los 8 hermanos que eran, van a la guerra. Un verdadero orgullo para un padre. Mis 3 hijos mayores, los primeros, los más fuertes, los más aguerridos, están peleando junto al rey Saúl. ¡Qué orgullo! Y esos hermanos obviamente también orgullosos, ¿no? Y sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Aparece un gran gigante y comienza a lanzar blasfemias contra Dios y a retar al pueblo de Israel. 40 días el pueblo está escuchando todo eso y un día, me imagino el padre de David dice, ¡ay, mis guaguas están en la guerra! Porque así suelen tratar los papás a los hijos, ¿no? Por más grandotes y parezcan un mastodonte de fuertes, siguen siendo los guaguas, ¿no? Entonces, ¿cómo estarán mis guaguas? Está de que les lleven alguna cosita.
¿Y a quién lo mandan? Al más pequeñito ahí, al David, ven, lleva esto a tus hermanos, inclusive llévale esto al general. Dice textualmente la Biblia, llévale esta porción al jefe de miles. O sea, era ya un general. Llévale y dales. Entonces, bueno, David como un muchacho va llevando un mandado del papá. Y él está llegando y escucha a este filisteo hablando. Y él lo que escucha es, o sea, armándoles pleito, armándoles bronca. Y nadie responde, pero lo que él sí escucha es, miren, al que venza al gigante, hay guita y hay princesa. Y eso dice la palabra de Dios, que él habló con el resto y les dijo, oigan, pero ¿por qué no van y lo matan a ese? Hay una buena recompensa y hasta va a haber crush a futuro. Y entonces ahí es justamente lo que viene esta porción, en la que dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, el paladín primero de los hermanos, con aquellos hombres, dice, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Dónde dejas las ovejas de mi padre? Yo conozco tu soberbia. O sea, pobre tipo va a hacer un mandado del papá y este ya lo acusa de soberbio y de la malicia de su corazón. Yo cuando veo estos 7 ejemplos que he hablado, yo digo, Señor, ¿a qué te refieres cuando dices que nos amemos los unos con amor fraternal? ¿Que nos amemos de esa manera? Yo todavía no le he dado un piedrazo a ninguno de mis hermanos, aunque a veces sí he querido, pero no les he dado, ¿no? Espero que nuestra descendencia no forme 2 naciones que entren en conflicto por más de 6,000 años. Espero que mi hermano no quiera matarme porque le robo la primogenitura, aunque ahora eso ya no hay, pero otra buena excusa habrá. O espero que mis hermanos no me quieran echar en un pozo, aunque yo sí he querido echarlos algunos a un pozo. Pero yo me pregunto, ¿esa es la relación de hermanos que Dios nos está hablando? Pero yo primero me pongo a pensar, ¿de dónde nace la rivalidad? La rivalidad entre hermanos siempre ha existido, lo vemos desde el Génesis y lo vemos hasta el día de hoy para aquellos que tienen hermanos como yo. Siempre ha existido. Hermanos y hermanas discuten y pelean entre ellos, mienten y se engañan mutuamente y en general muchas de las veces se tratan muy, muy mal. La rivalidad entre hermanos generalmente proviene de los celos, el egoísmo y la parcialidad de los padres, que esta puede ser real o irreal. Puede haber una parcialidad real en los padres y vamos a ver algo un poco más adelante, o en el caso de José, sí dice la palabra que su papá lo prefería. ¿Y eso está mal? Ya lo vamos a analizar. Y otras es netamente percibida. A mí me ha pasado, y yo no sé si ustedes, tal vez tengo un pedazo de pan y mis hijos me dicen, divídelo, y entonces lo divido yo para que no haya conflicto entre ellos, pero siempre habrá uno que se siente afectado. Esa miga de pan era de mi pedazo, y cayó ahí, no, tienes que dármelo. Entonces a veces es real, y a veces solamente es percibida, ¿no? La rivalidad que hubo entre Caín y Abel parece haber sido causada por los celos de Caín, cuando el sacrificio de Abel fue aceptado. O la rivalidad criminal entre los hermanos de la familia de Gedeón fue causa del deseo egoísta de Abimelec por gobernar como un rey. La rivalidad entre hermanos en los hijos de Jacob fue alimentada por el favoritismo de Jacob a José. De aquí yo lo que he podido sacar es que hay 2 conceptos buenos, pero muy mal utilizados. Muchas veces estamos tratando, de comparar equidad
e igualdad con justicia. Estos dos términos, equidad e igualdad, son dos términos buenos y a veces los entendemos como algo que sí se equipara a la justicia. Y los hermanos, cuando miran de que no hay equidad entre ellos y que no hay igualdad entre ellos, entonces viene el egoísmo, vienen los celos y viene ese sentimiento de parcialidad que pueden sentir que los padres tienen con alguno de ellos. Yo quiero hablarte de lo que es la equidad social, porque la equidad, hay equidad económica, hay equidad en muchos sentidos, pero la equidad social dice, como tal es la aplicación de los derechos y obligaciones de manera justa y equitativa a las personas, independientemente de su clase social a la que pertenezcan, como por ejemplo ofrecer educación a los individuos sin distinción de su sexo, su clase social, su religión, entre otros. La equidad social no pretende eliminar las diferencias existentes, sino de valorarlas y ofrecer un trato equivalente para superar las desigualdades sociales existentes en la sociedad. No estoy de candidato a la presidencia por si acaso, solamente estoy leyendo una definición. La equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Y por otro lado, la igualdad, porque dice esta frase final, utilizando la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Uno escucha eso y dice, wow, eso debería ser la equivalencia social y eso debe estar presente en nuestra sociedad. Y entonces aparece la igualdad, que dice, se refiere a la correspondencia y proporción resultante de diversas partes que integran un todo uniforme. En el ámbito social, se considera como igualdad al contexto o situación donde las personas tienen el mismo derecho y las mismas oportunidades en un determinado aspecto. Cuando uno escucha eso, dice, en verdad, nosotros necesitamos vivir en equidad e igualdad. Y entonces, cuando vemos eso que pasa en nuestros hogares, que hay el favoritismo tal vez por alguien, nuevamente, real o irreal, o que alguien tiene un beneficio mayor que el que deberían recibir los demás, entonces comenzamos a protestar porque sentimos que no se nos ha hecho justicia. Quiero que ustedes lo puedan ver en un gráfico a lo que me estoy refiriendo cuando hablo de equidad y de igualdad. Yo me imagino que algunos ya lo deben haber visto, ¿no? Ahí vemos a tres hermanos. Me imagino que el mayor, el más grande, el siguiente es de tamaño intermedio y el puchito, ¿no? El conchito, bien pequeñito. Y nos damos cuenta que en una gráfica ya la igualdad no funciona, porque si a los tres les damos lo mismo, nos damos cuenta de que los tres no están siendo beneficiados, pero están recibiendo lo mismo. No, están recibiendo lo mismo, pero cada uno es diferente, y por ser cada uno diferente necesita ser tratado de otra manera. Entonces apliquemos la equidad. Entonces apliquemos la equidad, que es, el grandote no necesita nada para ver por sobre esa barda el juego de béisbol, me parece que están jugando ahí, ¿no? Entonces a él no le damos nada. Al siguiente, al intermedio, le damos una caja que ya le permite mirar, ¿no? Y al más pequeñito, al puchito, démosle 2 cajas. Entonces él sí alcanza a ver. Y los tres ven. Pero no me parece justo, no sé si a ustedes, porque el primero también es hijo y también merece. ¿Por qué le están quitando? Es que estamos tratando de tratar con equidad a los hijos. No, con igualdad no funcionó.
con equidad, tampoco funciona, porque el primero también es hijo y no recibe nada, el del medio recibe solo uno y el más pequeñito recibe 2. Tampoco me parece justo. No sé a ustedes, pero a mí me parece que ninguna de las dos formas funciona. Y cuando nosotros nos fijamos en esto, nos damos cuenta que ahí parte el problema de hermanos. Cuando no somos tratados ni con igualdad ni con equidad, entonces protestamos. Esos fueron los 6 primeros casos del Génesis y el último que hablé de Primera de Samuel, que es el caso de David. Los hermanos no se sentían tratados ni con equidad ni con igualdad. Entonces sentían que no había justicia y al no haber justicia había pelea entre ellos. Y entonces ahí sí viene la pregunta, entonces ¿cómo, Señor? Si tú mismo nos dices que nos amemos como hermanos, y ojo, no solamente está diciendo ámense como hermanos los hermanos carnales, está diciendo amémonos como hermanos cada uno de nosotros. Y estas cosas, cuando nosotros las aplicamos en la iglesia, también decimos, el pastor también tiene favoritismo con alguien, ¿no? A lo mejor dice, los está tratando a todos iguales. Pero claro, el grandote ya sabe de la palabra y todo eso. Yo soy el chiquito, yo necesito más consejo, más horas con el pastor o con el líder. Es que el líder tiene que venirme a visitar porque va a visitar ya a otro líder. Entonces, como que siente que no hay justicia. Y por otro lado, a lo mejor hay equidad. Mira, tú ya estás más grande, necesito dedicarme con el más pequeño y al más pequeño le doy más. Estoy tratando con equidad. Pero ni la igualdad ni la equidad funciona. Porque siempre va a haber alguien que va a reclamar. Siempre va a haber alguien que va a decir, no me están tratando igual. Y entonces también nos pasa eso. ¿Y cómo no decirlo en la sociedad? En la sociedad hablamos de esto y entonces decimos derechos iguales para todos. Entonces hay los derechos universales. Y por un tiempo todos estuvimos contentos. Pero luego aparecen los grupos minoritarios y dicen, no, a mí me tienen que tratar con equidad, no con igualdad. Y entonces para mí, porque yo quiero casarme con otro varón, me tienen que hacer una ley especial para mí. Ya no es una ley universal que nos da igualdad, sino necesito una ley que me dé equidad. Y yo quiero aborto seguro, entonces páguemelo el Estado. Oye, pero el Estado tiene que proteger a todos universalmente. No me interesa, a mí tráteme con equidad. Tampoco funciona, ¿sí te das cuenta? Entonces no funciona ni en el hogar, no funciona en la iglesia, no funciona en la sociedad. Señor, entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos un ejemplo para vivir como tenemos que vivir como hermanos? Dios quiere que los hermanos vivamos en armonía y que nos amemos entre nosotros. Justamente el Salmo 133, el versículo 1 dice, mirad, o sea, observen, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué de los ejemplos que vimos? Ellos no estaban en armonía. Señor, ¿de qué me hablas? Inclusive si ustedes siguen leyendo el Salmo 133, luego hace una comparación y dice es como el buen óleo que desciende desde la cabeza y va por las barbas. O sea, es refrescante, es chévere. Y uno dice, yo no he tenido eso con mis hermanos, ni con los naturales, y a veces hasta con los de la iglesia a veces es un poco complicado. Porque no todos somos pepita de oro para gustar a todo el mundo, ¿no es cierto? Algunos un poquito más, otros un poquito menos, ¿no? Pero esa es la verdad. Cuando nosotros vemos que en Hebreos 13:1, el apóstol, hablando de los deberes cristianos, dice como el primer deber cristiano, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. O sea, permanezca el amor entre hermanos.
¿Cómo puedo, Señor, cumplirlo? Solo hay una manera y una forma. Y es igual a lo que hablé la semana anterior, cuando hablaba del amor y de la clase de amor que Dios quiere que sintamos los unos por los otros. Hablábamos y decíamos que eso solamente puede pasar cuando el amor de Dios está en nosotros. No hay otra forma, no es natural. Ningún ser humano puede amar como Dios nos pide, a no ser que Dios esté en medio de nosotros. Pero, en este caso, entonces, ¿tenemos que amarnos entre hermanos? Sí, pero no es todo. Sino que tenemos que, según Mateo 6:33, y esa es la respuesta, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, yo para llevarme bien con mis hermanos, tengo que buscar el reino de Dios, claro, y el reino de Dios, ¿qué es? Amor, ok, pero no solamente dice eso, dice y su justicia, no dice y tu justicia. Entonces ahí comienzo a tener un entendimiento de por qué tenemos tantos problemas. Porque tenemos un mal entendimiento de lo que es justicia, porque aquí equiparamos, como lo dije hace un momento, a la igualdad y a la equidad con justicia. Y eso no es así. La justicia no tiene nada que ver con igualdad y menos con equidad. Al menos no la de el Señor, porque dice el reino de Dios y, ¿qué más dice? Su justicia. No dice y mi justicia, y mi concepto de justicia. Yo cuando he hablado con personas con respecto a este tipo de confrontamientos, que créanme, hay muchísimo. Las mejores familias, los hermanos más unidos, los hermanos que más se aman, muchas veces suelen terminar divididos cuando hay que repartir en igualdad y en equidad. No sé si ustedes se han enterado de casos así, pero yo he tratado muchos. Y entonces la gente me habla y me dice, pero es que no ha habido un tratamiento igual entre hermanos, no ha habido un tratamiento igual entre la familia, y entonces me siento ofendido. Y le digo, ¿de dónde tú sacas tus conceptos? No, pues es que eso es la lógica. No, pues es que eso es lo que yo entiendo, pues. Que los hermanos debemos ser tratados iguales. No. ¿Por qué? Porque yo así lo creo. Bueno, eso es lo que tú crees, es muy respetable, es muy interesante, hasta puede sonar muy bonito para un discurso político, pero en realidad no es así. ¿Quieren que se los vaya mostrando? Voy a darles un ejemplo en general. Luego voy a hablar un poco más de hermanos, pero en este momento voy a dar un ejemplo un poco más general, que habla de la justicia de Dios, y es un ejemplo dado por el Señor Jesucristo. Dice en Mateo 20, del 1 al 16, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional para que sea más sencillo, por cuestión de las horas que habla en este caso. Dice, asimismo el reino de los cielos se parece. Miren esto. No es solamente algo que el Señor está diciendo, sino que está haciendo una semejanza de lo que es el reino de Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Dice, asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo, dice la palabra. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? O sea, sí se da cuenta de que ya pasó casi todo el día, ¿no?
Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Salió tempranito y contrató a un grupo de jornaleros y les dijo, yo les voy a pagar el jornal. Más tarde contrata a otros, al mediodía contrata a otros, a la media tarde, o sea, 3 de la tarde más o menos, contrata a otros, y ya a las 5, faltando una horita, contrata a otros. Estamos claros, ¿no? Al atardecer, el dueño del viñedo le ordena a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. O sea, págales primero a los de las 5 y luego les pagas a los que contraté a las 7 de la mañana, no sé. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más. Ellos dijeron, si a los primeros les pagó día entero, pucha, a nosotros nos va a pagar más. Igualdad o equidad. Ese es el pensamiento del ser humano, es natural. ¿Por qué? Porque el ser humano está echado a pecado, a pensar desde su forma. Entonces ellos pensaron así, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. A recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Ahí quiero hacer un stop y nuevamente te llamo la atención. Es el Señor Jesús comparando el reino de Dios a esto. Hasta ahí yo sería de los que murmuran. Y yo sería de los que digan, oye, pero ¿cómo es posible? Yo me he matado trabajando todito el día. Y vienen estos, faltando una hora, que hasta en cambiarse de ropa, ponerse el traje y coger la herramienta ya se les pasó media hora. Y hasta preguntar qué tienen que hacer, no hicieron nada. Y les pagaron igual que a nosotros que trabajamos todo el día. Suena muy lógico. Yo reclamaría. ¿Cuántos de ustedes reclamarían? A ver, seamos honestos. Si no, para contratarlos. Ahí sí, ¿no? Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron, y ustedes los han tratado a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. Mira, está hablando de justicia e injusticia. Y le dice, yo no he cometido ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Mira la palabra que utiliza. ¿O te da envidia que yo sea generoso? Y es una comparación del reino de Dios. Y uno se queda, no sé si te has dado cuenta, pero he tratado de utilizar muchos versículos y me falta muchos. Porque este es un cambio en nuestro chip. Este es un cambio en nuestra forma de pensar. Y yo no puedo venir con palabras de convencimiento para cambiar tu forma de pensar. Yo tengo que exponer la palabra de Dios para que ésta traiga luz a nuestras vidas y comencemos a pensar no según nuestro criterio, que parece tener mucha lógica, pero que a los ojos de Cristo no hay lógica. No hay lógica en la igualdad, no hay lógica en la equidad. Y termina diciendo en el 16, así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Una frase bastante utilizada por los cristianos. Pero ahora sabemos a qué se refiere. Pero ¿sabes qué? No es la única vez en la que se mira esto. El Señor Jesús, enseñando a sus discípulos, y esta porción bíblica la hemos utilizado en un montón de ocasiones, e inclusive
Hace poco tiempo se predicó con esto, el hijo pródigo. Pero no voy a hablarles del hijo pródigo, voy a hablarles de lo que pasa cuando llega el hijo pródigo a la casa. No voy a repetir eso porque se nos va a ir el tiempo, ¿no? Pero cuando llega a la casa, eso es lo que pasa. Lucas 15, 27 al 32. Él le dijo, me imagino que venía llegando el hermano del hijo pródigo, ¿sí? Y entonces él pregunta, ¿y qué está pasando? Ve una tremenda farroleta en la casa, ¿no? Y él viene con su pico, con su pala, trabajando todo el día, siendo fiel a su padre, y ustedes van a ver que eso es lo que él dice, siendo fiel a su padre, siendo un buen obrero, siendo un buen hijo, y pregunta, ¿qué está pasando ahí? Entonces dicen, y él le dijo, tu hermano ha venido. ¿Cuál hermano? El hijo pródigo, el que pidió y dijo, dame mi herencia, dame mi partecita, o sea, ya recibió su partecita. En igualdad ya recibió su partecita. Ya no tienes nada aquí. Al menos es lo que yo le diría. Aunque recuerdan cuando yo prediqué eso, yo le hubiera dicho, vos no tienes herencia. Espérate que me muera para ver si te dejo algo. Sí, pero aquí le pide herencia y le da en igualdad. Divide, toma tu parte. Entonces dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. No tiene mucho sentido. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Igualdad y equidad, ¿sí? Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, o sea, ni siquiera se lo gastó y, pobrecito, le fue mal en los negocios. No, se lo gastó en el chupete y en estar con chicas de la vida irada. En eso se gastó. Y entonces dice, ¿cómo es posible que a que le da su parte, se la gasta de mala manera, ahora viene y le das más de lo que ya le diste? O sea, lo premias todavía, cuando yo te he servido fielmente todos estos años y ni siquiera un corderito ahí para comerme con mis amigos. Ay, qué humildito, ¿no? Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta aquí yo voy entendiendo que el sentimiento de justicia, que nosotros lo tenemos basado en equidad y en igualdad, no existe en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay una justicia que no la podemos entender. No la podemos entender. Y si no la podemos entender, tampoco podemos pedir que cuando pasen cosas que no entendemos y que lo vemos como falta de igualdad y de equidad, entonces salga a flote lo que pasó con los hermanos de David. Ardió en ira y le dijo, yo conozco, y levantó un testimonio de su hermano basado en su ira, pero no basado en la justicia de Dios. Yo conozco que eres un sinvergüenza y que tu corazón está apartado y que vos aquí solo has venido para ver la batalla. ¿Basado en qué? En lo que yo siento. Pero no es así. Somos llamados a ser hijos de Dios y a vivir bajo la justicia de Dios, que no la entendemos, pero la aceptamos. ¿O acaso no solemos decir que se haga la voluntad de Dios?
Pero ¿sabes qué? Para ir cerrando, te voy a dar uno, boom. Es más, a mí me hizo boom hoy de mañana porque no lo había leído hasta esta mañana que estaba cerrando el tema. Romanos 9, 16. 9 al 16. Hace referencia y Pablo está haciendo una exposición con respecto a ser judíos. Y entonces él comienza esta exposición, no la voy a leer todo con el tiempo, pero les cuento, ¿sí? Ahí en un chismerío santo, léanlo en su casa. Entonces Pablo está diciendo, hey, no todos los hijos de Abraham son judíos. Y entonces ahí la gente comienza a cerrar los puños, a coger piedra y todo eso. ¿Cómo que todos los hijos de Abraham no son judíos? Y todos aquí estamos hoy y somos el pueblo de Dios. Entonces, calmaditos, dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habiendo aún nacido. A ver, espera, ponga atención por favor a esto. Ponga atención. Dice, pues no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Hasta ahí, como que, a ver. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en una disertación teológica de las más complejas tal vez, pues fariseo de fariseos, educado por el mismo Ismael, sabe de la escritura, y cuando hace esta disertación dice que estos dos hitos, ¿sí? Jacob e Esaú, dice ni siquiera habían nacido, ni habían hecho algo ni bueno ni malo a favor de que la obra de Dios se haga. Y el Señor ya exclama, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Injusticia en el corazón humano. ¿O no? ¿O no? ¿O creen que está bien? ¿Qué tal si un padre dice eso con respecto a sus dos hijos? Y yo un día digo, Josué es mi preferido y Matías no. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Eso no está bien. ¿Según quién? Es que tienes que tratarlos iguales. Es que son tus hijos. Debe haber equidad. ¿Por qué? ¿Acaso yo no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? Esa fue la expresión que dio el dueño de la viña. ¿Y sabes cuál era el dueño de la viña? Comparado al reino de los cielos. Pero hay injusticia. ¡Hay injusticia! Espera. Porque el 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ay, mira, ve, ahí está la respuesta. En ninguna manera. Porque Dios es justo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Amén. ¿De dónde sacas tu concepto de justicia? De la palabra de Dios. No de lo que yo puedo pensar, porque recuerdan que hemos hablado que a veces queremos ser más buenos que Dios. Y ojo, lo que dije de Josué y Matías no es verdad. A Matías lo quiero más, ¿no? No, mis dos hijos son mi pasión.
Y yo moriría por ellos. Por cualquiera de los dos, sin importar cuál fuera. Yo moriría por ellos. Y te apuesto que el papá de José moriría por cualquiera de sus hijos. Por cualquiera. Pero tenía más cariño por José porque, bueno, a los otros los crió, estaba en la flor de su juventud, de su fuerza, pero les dio todo, les dio estudio, les dio comida, les enseñó a trabajar, les enseñó honestidad, les enseñó tanta cosa, y tal vez a la flor de su vejez dijo: este es el que me acompaña, le voy a dar este traje de colores. Y los hermanos dijeron: pues no. Pues no, porque no hay igualdad, porque no hay equidad. Esto es injusto. ¿Según quién es injusto? Cuando la justicia de Dios te muestra que Él hace las cosas como Él quiere. Porque Él es el dueño de todo. Si uno de tus hijos necesita más tiempo de ti, lo justo ¿no sería que le des más tiempo? Que aquel otro que tal vez no lo necesita tanto. ¿Por qué? Porque tal vez tiene otras capacidades, otras fortalezas, tal vez recibió en el contexto de la vida de otra manera y no necesita tanto tu tiempo. ¿Pero qué? ¿Cuál sería el consejo? ¿Tienes que darles a los dos por igual? No, porque eso no es justicia. Dale a cada quien conforme necesite. Eso es justicia. Dadle a cada quien según lo merezca o lo necesite. No hay igualdad, no hay equidad, pero hay justicia. ¿Te das cuenta que esto sí derriba muchos argumentos? Por eso tengo que leer la Escritura. Jesús dijo que los dos mandamientos más importantes eran amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Sabemos que con la palabra prójimo Jesús se estaba refiriendo a los que están más cercanos a uno. ¿Quién está más cercano a uno dentro de la familia? Pues obviamente los padres y los hermanos. ¿Quién está cerca de uno en la iglesia? El hermanito que aceptó al Señor también y que lo está siguiendo. Que también pueden ser tus padres, que pueden ser tus hermanos, pueden ser tus hijos, pero también son tus hermanos en Cristo. Y por último, también está la sociedad toda, con aquellos que tienes que rozarte, con el policía que es también tu prójimo, porque está próximo cuando te pide la licencia y le dices: no tengo. Ese también es tu prójimo y también tienes que amarlo. Díganmelo a mí, que me pasó hace una semana. ¿Y qué me tocó decirle? ¿Cuánto es? No. Tiene toda la razón. Cometí una falta, póngame la multa. No me quedo más. Pero era la verdad, eso pasó. Y uno de mis hijos estaba a mi lado. ¿Qué le iba a enseñar? ¿A ser corrupto? ¿A despreciar la autoridad en mi hermano? Aunque él pueda ser quien sea, ni lo conozco. Pero es mi prójimo. Y así con cualquiera. Las causas de la rivalidad entre hermanos se puede superar con amabilidad, con respeto, por supuesto con amor, pero sobre todo practicando la justicia de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que mereces, eso vendrá. ¿De parte de quién? De Dios. Usando a tus padres, usando a quien sea. ¿Acaso no utilizó cuervos para alimentar profetas? ¿Acaso no utilizó a burros para corregir a profetas? ¿Acaso no utilizó un madero para traer justicia sobre cada uno de nosotros sin merecerla? El mayor acto de justicia a los ojos de los hombres es la muerte de un hombre que no ha cometido la culpa, muriendo por aquellos sinvergüenzas que sí tienen la culpa. Ese es el acto de mayor injusticia a los ojos del hombre. Por eso la religión te dice: no es suficiente, tienes que hacer alguna cosita. Tienes que ser buenito.
Por lo menos, aunque se anda a la iglesia el domingo, bueno, en nuestro caso el sábado. Y eso que no es el sábado del día santo, por si acaso. ¿Te das cuenta? Pero en el corazón de Dios hay un acto de justicia cuando Él dice, entrego mi Hijo para que sea hecho justicia en aquellos que no la merecen. ¿Cómo entiendes la justicia de Dios? Imposible. Imposible entender esa justicia. Pero gracias porque no es como nosotros pensamos. Gracias que no es como nosotros queremos que sea. Gracias que no es nuestra justicia, porque en nuestra justicia el ojo por ojo nos hubiera dejado ciegos y sin dientes a todos. ¿Cómo se les dice a alguien que no tiene ningún diente? Así. Porque esa es la verdad. Pero hay una justicia que sobrepasa todo entendimiento. Por eso no podemos amar a nuestros hermanos a nuestra forma, sino que necesitamos de la justicia de Dios para entender que Dios está siempre en control. La Escritura nos enseña en Filipenses 2, 3 y 4 y dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no mirando por tu igualdad, no mirando por tu equidad, sino cada cual también por los otros. Si me ayudas con la imagen, por favor. Creo que esto funciona mucho mejor. Ahí está la misma foto, igualdad, equidad y justicia. Esto es, si ustedes ven en la parte de justicia, ninguno tiene ni su parte de igualdad ni de su equidad. ¿Qué fue lo que pasó? Se quitó la barda. Se quitó la barda. Se quitó el estar ciegos en nuestra sabiduría humana y comenzar a tener la sabiduría de Dios para mirar las cosas. Se quitó aquel velo que nos ponía ciegos y que nos ponía a pelear el hermano contra el hermano, la hermana contra la hermana. No solamente en la familia, sino en la iglesia, en la comunidad, en todo lado. Quitemos la ceguera. Pablo necesitó 3 días para quitar esa escama de sus ojos. Nosotros necesitamos quitar la ceguera espiritual para poder mirar la justicia de Dios. Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, porque nuestro juicio quiere ser más bueno que Dios. Imagínate en lo que dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, o sea, al desvalido, ay, pobrecito, es que ha tenido menos capacidades, ha tenido menos oportunidades. No harás injusticia favoreciéndolo a él, pero tampoco complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia juzgarás a tu hermano. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No con la tuya, sino con la de Dios. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. A eso me refería cuando le pregunto a la gente, ¿basado en qué hablas de justicia? ¿Basado en qué? ¿En lo que tú crees? ¿En lo que tú piensas? ¿En lo que te enseñaron? No seas sabio en tu propia opinión. Deja que la sabiduría sea del único lugar de donde viene. Y la palabra de Dios dice que la sabiduría viene ¿de dónde? Del Espíritu Santo. Proverbios 28:5 y es el último, este sí es en serio. No miento. Proverbios 28:5 dice, los hombres malos no entienden el juicio. ¿A qué hace referencia el juicio? A juzgar,
a justicia, a eso hace referencia. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Quieres amar a tu hermano? ¿Quieres amar como el Espíritu Santo a través de Pablo expresa? Ámense con amor fraternal o ámense como hermanos. La única forma, porque nuevamente no es humano amar de esa manera. Yo también quiero igualdad, yo también quiero que seamos tratados todos de la misma manera y que haya equidad entre nosotros, pensando que eso es justicia. Yo también lo puedo querer, pero nosotros somos advenedizos, no somos de este mundo, nosotros somos del reino de los cielos, y el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió en la mañana, y a la media mañana, y a la media tarde, y cuando eran las 5, y trató a cada uno como él quiso. ¿O acaso tienes envidia de que el Señor puede ser generoso? Pongámonos de pie. Definitivamente la palabra de Dios sobrepasa todo entendimiento. La palabra de Dios va mucho más allá de nuestros pensamientos. Por eso Él dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos. ¿Cuántas veces no hemos juzgado a nuestros hermanos con injusticia? Y me refiero a nuestros hermanos carnales. En vez de alegrarnos cuando le partieron el sándwich y ya le dieron el pedazo más grande, alegrarnos porque está siendo tratado con justicia, tal vez. Oh, yo qué sé, solamente fue suerte. ¿Pero acaso a eso no se refiere mirando a los demás como mayores a ti mismo? ¿Cuántas veces en la iglesia no hemos hecho exactamente lo mismo? Y no nos hemos alegrado porque a otro le está yendo bien, pero porque él es bendecido y yo no. Pero porque él, Dios, le da todo y a mí no. ¿No será necesario que necesitamos entender las cosas? No de nuestra manera, sino de la forma de Dios. Todos somos ovejas de su prado y jornaleros en su viña. Alégrate cuando a tu hermano le vaya bien y levántalo cuando se caiga. La única forma de llevarnos bien como hermanos. Y tu hermano también es tu esposo. Tu hermana también es tu esposa. Tu hermana también es tu madre. Madre de tu hermana también es tu hija. ¿Se entiende, verdad? Padre, que tu palabra sea calando profundo en nuestros corazones. Señor, ¿cuánto tiempo podemos caminar y leer las Escrituras y no saber en realidad tantas cosas que tú nos enseñas? Pero gracias porque tu palabra es expuesta y tu palabra es luz a nuestros pies y tu palabra trae un entendimiento que en nuestra sabia sabiduría humana no lo entendemos. Por eso necesitamos ser sabios en el Espíritu y conocidos en la palabra. Porque no es en nuestra naturaleza vivir y hacer las cosas de esta manera. Pero en la naturaleza, en esa que Pablo hablaba de ser transformados, solo en esa podremos amar a nuestros hermanos según Él lo merece. En el nombre de Cristo Jesús.
oramos. Amén. Queridos hermanos, les comunicamos los anuncios de esta semana. Todos nuestros servicios seguirán siendo a través de redes sociales, principalmente nuestra fanpage en Facebook Arco Loja, donde encontrarás toda la información que necesitas para estar al día. El grupo de intercesión está activo y puedes hacer tus peticiones de oración llenando el formulario en Facebook. Todas nuestras demás actividades son vía Zoom. Youth se reúne los martes a las 20 horas, el miércoles a las 19:30. Continuamos con el Instituto Ministerial. Te animamos a ser parte y prepararte para el tiempo de la gran cosecha. Los viernes tenemos los grupos de conexión, en un excelente tiempo para compartir entre amigos el gran amor de Dios, los viernes a las 19:30. Y el fin de semana, los servicios generales, que son por el momento nuestra única actividad presencial. Asimismo, tenemos consejería pastoral vía Zoom, previa cita por WhatsApp. Para los niños, Kids, todos los domingos a las 11 horas por Facebook. Somos familia, somos Arco.